Buenas tardes. El tema que me toca ahora compartir con ustedes es ¿qué nos gobierna, el cuerpo o tu espíritu? Vamos a ver en el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 7. Dice: Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. El hombre se convirtió en un ser viviente. Bueno, una de las cosas que aquí en la creación Dios hace es darle aliento de vida al ser humano. El hombre es el único que tuvo el privilegio para ser creado por Dios. Y por esta razón el ser humano es afectado por las experiencias y las cosas que a su alrededor tiene. Muchas veces son situaciones personales y de alguna manera Dios nos hace ver que el ser humano, las situaciones que pasan y las situaciones que vive son las cosas que le afectan. Y el Señor sabe la fragilidad que el ser humano tiene muchas veces, ¿no? Y dice que por eso nos afligimos, sufrimos de ansiedad, sufre el ser humano de depresión, insomnio, falta de paz. Actualmente la gente ahorita que está, toda esta contingencia y la situación que está pasando, mucha gente está así, ansiosa, está depresiva, está con una falta de paz porque no entiende esta situación que está pasando, pero esas cosas que están pasando están afligiendo su corazón y están afectando su vida de una manera, digo terrible a veces, porque muchas veces hay mucha gente que no tiene a Dios y esa gente no sabe a dónde ir para poder descansar y para poder entender la situación que está pasando y se está viviendo. Pero dice el Señor que en este mundo tendríamos aflicción, pero Él dice que ha vencido al mundo. En el libro de Mateo, vamos a ver el capítulo 28. (28:30). Dice que en Mateo, Dios nos pide, dice, que vayamos a Él para darnos descanso. Una de las cosas que el Señor quiere es traer descanso al ser humano. ¿Por qué? Porque si no tenemos descanso, vamos a seguir afligiéndonos, vamos a seguir sin paz, vamos a seguir con las preocupaciones del día al día y de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y algo también que nos pide Él es que seamos mansos y humildes de corazón. Mucha gente piensa que puede cargar con las cosas cotidianas, pero cada día dice el Señor que trae su propio afán, cada día. O sea, no puedes preocuparte por lo de mañana porque el día de hoy vas a enfrentar unas cosas y mañana vas a enfrentar otras. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que vayamos a Él y Él nos va a dar descanso. ¿Por qué? Porque dice que su yugo es ligero. Y Él nos pide que confiemos en Él y que vayamos a Él y que podamos descansar en Él de todas las cosas que traemos a veces que nos afligen y que nos preocupan tanto. Una de lo que el Señor nos dice es que somos seres tripartitas, estamos hechos de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. En Mateo 6:22, vamos a ver.
Dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Bueno, una de las cosas que nos dice el Señor aquí, que no es, el ojo es la lámpara del cuerpo. Nos está hablando de una parte muy importante que es el cuerpo, ¿no? Y que nuestra visión debe de ser clara para poder disfrutar de esa luz. Si nuestra visión está nublada, nosotros no vamos a poder ver todas las cosas que Dios quiere enseñarnos. Y si no, estaremos en esa oscuridad y no vamos a poder tener nuestra visión muy clara. Otro de la palabra que el Señor nos dice es que honremos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es necesario. Nuestro cuerpo antes, nuestras partes físicas, nuestro cuerpo físico antes dice que para el pecado, antes era para el pecado y servíamos al pecado. Ahora ya no. Ahora nuestro cuerpo debe de ser para el servicio a Dios y debemos de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo estamos en contacto con el mundo espiritual, de esa manera, como cuando expresamos, cuando alabamos a Dios, cuando le hablamos a Dios, cuando expresamos lo que sentimos por Él. De esa manera nosotros estamos honrando a Dios. Y entonces nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios y porque Él ha puesto su espíritu en nosotros. En la parte del alma, el Señor nos dice que está la mente, la voluntad y las emociones. En la mente, ¿qué cosas no tenemos a veces en la mente? Hay tantas cosas con las que luchamos. Con los pensamientos equivocados, con los pensamientos a veces de derrota, con los pensamientos de muerte, con pensamientos de depresión, ¿no? De que no vas a poder hacer las cosas, de que no vas a poder lograr las cosas. Pero el Señor nos dice que también ahí está la voluntad y las emociones. O sea, Él nos dice también que tenemos la mente de Cristo. Y muchas veces cuando nuestra batalla está en la mente, esa parte quiere decir que no la hemos llevado al Señor. Hemos llevado nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Es por esa razón que hay una guerra y una lucha espiritual siempre en tu mente, ¿no? Y dice que está la voluntad y las emociones. Ahí el Señor nos demuestra que en el alma está la voluntad y la voluntad. A veces la gente puede decir, es que yo sí puedo dejar el cigarro, o yo sí puedo dejar de tomar, yo sí puedo dejar de hacer cosas, ¿no? Cosas que le gustan a la carne, pero que no le agradan a Dios. Y es algo que el Señor nos dice, ahí Él nos da la fuerza y nos ayuda, porque en esa parte del alma está la voluntad del hombre. Y en las emociones, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, como situaciones familiares, matrimoniales, en la escuela, en el trabajo, siempre nos van a pegar, porque nos va a pegar en las emociones. Y a veces nuestras emociones no están niveladas, no están dirigidas, no están gobernadas por Dios, no están gobernadas por el Espíritu Santo. Entonces vamos a tener una inestabilidad emocional porque no dejamos que el Señor gobierne esa parte. Y un gobernante es aquel que dirige, ¿no? Dirige una nación, dirige un país, dirige un lugar, pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos gobernar esa parte emocional. El Señor nos ha dado esa fuerza en su Espíritu
en su Espíritu Santo para poder gobernar esa parte emocional. Mateo, vamos a ver el libro de Mateo 23:37. Dice, no, perdón, es 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. O sea, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. En otras versiones dice que con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a veces el cristiano no ama a Dios de esa manera. Muchas veces amas a Dios más con tu corazón, con la parte emocional, con las cosas que te hacen sentir bien. Mientras las cosas te hacen sentir bien y las cosas te gustan, estás a gusto. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra vida espiritual, nuestro ser, nuestra vida personal como cristianos esté de alguna manera equilibrada, ¿no? Para poder amar a Dios con el corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. No como nosotros creemos, sino como Dios nos pide. Porque recuerden una cosa, el corazón, dice el Señor, que es engañoso. Y a veces nuestro corazón nos puede engañar de un deseo que tenemos de hacer algo. Y no es Dios. Muchas veces es más nuestros deseos en la carne, nuestras ganas de hacer las cosas, nuestras ganas de querer algo diferente, un cambio, pero realmente no es Dios, no es el Espíritu Santo guiándote, no es el Espíritu Santo diciéndote, hey, hay que hacer esto, sino a veces es más tu deseo personal y tu deseo en la carne de querer hacer las cosas de esa manera. Y Dios desea que nosotros le podamos hablar y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Amar al Señor no es amarlo a la manera que nosotros creemos, sino amarlo como Él nos pide que lo hagamos. Dice, Dios es espíritu y debemos de adorarlo con pasión. Él es nuestro Dios. Y solamente en lo espiritual podemos llegar nosotros a la presencia de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque hay veces y hay momentos difíciles que pasamos donde nosotros necesitamos la presencia de Dios, acudir a Dios en todo momento, ponernos en un tiempo de adoración, de un encuentro con Dios para poder a entender las cosas que están pasando, a veces personales o situaciones familiares o cosas que aún no entiendes de ti, cosas que a veces ni tú sabes qué es lo que quieres, pero Dios sí sabe qué es lo que necesitas. Aunque tú no sepas qué es lo que quieres, Dios sabe qué necesitas. Vamos a ver Proverbios 20:27. El espíritu humano, dice, es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. O sea, el Espíritu de Dios es el que sabe realmente qué hay dentro de nuestro corazón, qué deseos hay, qué necesidades tenemos. Aún todo lo malo que podemos tener dentro de nuestro corazón que no es correcto, el Espíritu escudriña nuestro corazón y nos hace ver cosas que a lo mejor para ti son ocultas, pero para Dios no.
dice que Él pone al descubierto toda intención oculta, toda intención, todo deseo, toda maquinación de que a veces hay en tu mente. Dios lo pone al descubierto. El Espíritu Santo más adelante pone al descubierto esa intención que tenías de hacer algo a lo mejor, o de una de un mal deseo. Dice, una persona que no ha nacido de nuevo, su espíritu está apagado, pero no tienen ningún interés en Dios. Hablando de las personas que no tienen a Dios, y me he encontrado con varias personas que luego dicen, es que mi esposo era bueno, mi esposo era muy bueno, era un excelente ser humano, un buen hombre. Y les digo algo, sí, hay personas que tienen un buen corazón, tienen buenas cosas, pero si tienen esas buenas cosas es porque Dios las ha puesto. Y aparte, todo lo bueno, dice el Señor, que procede de Él, no procede del ser humano, procede de Él. Y cuando yo escuchaba a esas personas que hablaban de sus familiares de esa manera, yo decía, sí hay personas que son buenas, pero lo bueno solamente lo pone Dios. Y hay una parte de la Escritura que dice que no hay uno solo bueno, sino solamente Dios. Y el único bueno es Dios. Y a lo mejor esas personas no están de alguna manera en su vida personal o familiar, o no fueron dañadas, ¿no? en su persona, no fueron dañadas con alguna experiencia. Por esa razón ahorita son buenos. Pero todos de alguna manera, todos vivimos experiencias que nos marcaron, que dañaron nuestro corazón y que a veces nos hacen comportarnos de una manera que no es correcta, ¿no? Pero aunque esa persona sea muy buena para los familiares, o sea muy bueno nosotros, muy buena esa amistad que tenemos, dice el Señor que esa persona, si no tiene interés en Él, pues ¿de qué sirve? Si esa persona no tiene interés en Dios, o sea, su vida solamente es algo pasajero, no va a tener fruto, no va a tener algo bueno aquí en esta tierra. Y aparte, el espíritu de esa persona está apagado. Así que lo bueno que tenga no es algo que provenga del ser humano. Lo bueno que tiene alguien, esa persona, lo tiene porque Dios lo puso, solamente por eso. En 1 Corintios, vamos a ver, 2:14. Dice, 1 Corintios 2:14. Dice aquí, el que no tiene el Espíritu y no acepta, dice, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. O sea, una persona que no conoce a Dios, para él es locura. O no lo entiende porque dice que necesita nacer de nuevo, aceptar al Señor para poder entenderlo. Y sí es cierto, hay personas que les dices, oye, fíjate que Dios puede hacer esto, Dios puede hacer algo en tu corazón, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede hacer que tu esposa entienda esa situación, Dios los puede unir de nuevo en los matrimonios cuando a nosotros nos ha pasado. ¿Qué va a hacer? Eso no creo que eso pase, ¿no? Y a veces porque no conoces esta área espiritual, porque no has nacido de nuevo y porque no has tenido un encuentro con Cristo. Es por esa razón que no entendemos las cosas espirituales. Aquel que no ha nacido de nuevo no puede conocer las cosas espirituales.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decidir por Cristo y aceptar las cosas de Dios. ¿Para qué dice? Para poder discernir, entender, porque hay que discernir las cosas espiritualmente. Vamos a ver el libro de Job 32:8. Dice, pero lo que da entendimiento al hombre es el Espíritu. Dice, que es el que habita, es el hálito del Todopoderoso. ¿Quién da entendimiento? Solo el Señor. Dice, dice, pero lo que da el entendimiento al hombre es el Espíritu que en él habita y que es el hálito del Todopoderoso. Así como el Señor lo hizo con Adán cuando le dio aliento de vida y lo formó y hizo al hombre y lo creó, de esa manera Él dice que solamente Él da el entendimiento. No lo puede dar un ser humano, solamente Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que decidir tenemos que decidir para que nuestros sentimientos no nos dominen. Tenemos que decidir dejar que las emociones nos controlen. Tenemos que decidir que no nos gobiernen los deseos carnales o los deseos pecaminosos. ¿Y por qué? Porque esas cosas nos van a robar la paz. Hay muchas cosas que actualmente nos pueden robar la paz también, como el estar tanto tiempo con el celular, tanto tiempo en la televisión, tanto tiempo, porque son cosas que nos van robando lo más preciado que es estar cerca de Dios, lo más preciado que es acercarnos a Dios para poder alimentarnos, ¿sí? Y todas esas cosas a veces nos gobiernan de tal manera que nos quitan el deseo de estar cerca de Dios, que nos quitan el deseo para acercarnos más a la palabra y estar en comunión con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? No dejar que nos controlen esas cosas, porque si no nos volvemos esclavos de esas cosas y entonces emocionalmente no vamos a estar bien, nuestros sentidos no van a estar receptivos, nuestros sentidos van a estar embotados por tanta información que tienes en todo el día, pero que no es de la palabra, y nuestras emociones van a estar inestables siempre. Seamos mujeres o seamos hombres, las emociones van a estar siempre inestables, porque esas son las que te van a controlar. Vamos a ver el libro de Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra es viva y eficaz. Y muchas veces nosotros sabemos que la palabra es viva, pero muchas veces nos exponemos muy poco tiempo a la palabra, nos exponemos muy poco a la lectura, a tener esa disciplina para leer diariamente. A veces ya que nos acordamos, ya es de noche y ya se te pasó el tiempo, cuando necesitas apartar ese tiempo para estar con Dios y leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te va a transformar, es la que te va a ayudar, es la palabra de vida para nosotros. Vamos a ver Romanos 12. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una de las cosas primero que nos dice es que
que tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea que Dios es misericordioso con nosotros, para que entremos, dice que en una adoración espiritual y podamos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Realmente hay veces que no hay deseos de adorar a Dios, de alabar a Dios, pero tu cuerpo tienes que obligarlo. Y me acordaba de un salmo que decía David: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice. O sea, ¿qué hacía él? Obligaba a todo su ser a alabar a Dios. Obligar a tu ser a alabar a Dios. Obligar a tu ser a ofrecer a Dios adoración. Que ofrezca su cuerpo, dice, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y lo veo así como una de alguna manera que tenemos que dar el primer paso, ¿no? Que es ofrecer a Dios, ofrecer nuestro cuerpo vivo a Dios. ¿Para qué? Para que podamos encontrar y comprobar la voluntad de Dios. Si nosotros no ofrecemos nuestro cuerpo vivo a Dios, no podemos no vamos a poder entender la voluntad de Dios, porque hay cosas que a la carne le agradan, hay cosas que a veces hay deseos que vienen a ti y no son correctos, pero por eso dice el Señor: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Pero así como vas a sacrificarlo en esto, en las cosas que no te gustan, vas a sacrificarlo a lo mejor cuando te levantes en la mañana, en la madrugada a orar, vas a sacrificarlo cuando tengas que levantarte a leer, vas a sacrificar, a obligar tu cuerpo, lo vas a poner en sacrificio cuando tengas que orar y adorarme a mí en la madrugada. Vas a sacrificarlo cuando tengas que pedir perdón a alguien y no quieras hacerlo. Y a veces nosotros hay cosas que todavía no obligamos nuestro ser a hacer las cosas correctas. No nos obligamos a hacer esas cosas, esos cambios que Dios nos pide. Y nos está pidiendo obedecer en algo y a veces no queremos, ¿no? Yo, como platicaba con una joven, me decía: es que yo sé que yo quiero servirle a Dios, pero yo sé que tengo que ir haciendo y dejando cosas, ¿no? Y le dije: ¿y por qué no de tajo? ¿Por qué no de una vez? Uno sabe, ¿no? En lo profundo de nuestro ser, uno sabe qué cosas te pide Dios que dejes. Y a veces uno no quiere. Pero digo, ¿por qué no dejar las cosas así de jalón? Y no estar pensando tanto en que Dios me va a decir con el tiempo, ¿no? Es una manera de, digo yo, extender la agonía, a veces la aflicción. Es una manera de extender el que Dios quiere hacer y bendecirte a ti en ese momento, y tú lo extiendes para después. Cuando nosotros empezamos a obedecer, Dios empieza a bendecirnos en todas las cosas. Y yo creo que el paso más importante es la obediencia. A veces no sabes qué cosas son necesarias hacer y a veces no las quieres hacer. Hay cosas que te está pidiendo Dios quitar y no las quieres quitar. Hay cosas que Dios te está diciendo: entrégame eso, y no lo quieres, no quieres. Entonces yo le decía a esta joven, le dije: en cuanto más rápido lo hagas, Dios te va a bendecir. Si das este paso, Dios te va a bendecir. Si obedeces en esto, Dios te va a bendecir. Y muchas veces, a veces también para ponernos como excusa, ¿no? Con el tiempo Dios me va a decir. No, Dios ya te está diciendo:
Solamente está esperando que obedezcas tú para bendecirte. Y yo quiero de alguna manera pues dar gracias porque es por este tiempo que me permitieron compartir la palabra. Esto es lo que Dios habló a mi vida y yo deseo que cada persona, cada hijo de Dios pueda disfrutar de lo que Dios quiere para su vida, que pueda entregarle a Dios todas las cosas que necesita, que Dios le está pidiendo en este momento y que Dios quiere que hagamos. Que no pospongamos las cosas para después, sino que lo hagamos ya. Porque los tiempos se han acortado. Los tiempos se han acortado más cada día. Y Dios le urge que los hijos de Dios se manifiesten para que la gente conozca el Evangelio. Yo te doy gracias esta tarde y bendigo tu vida. Gracias.